su promedio anda mal, al menos en los 3 periodos usted tiene que sumar 15 puntos para dejar la materia con 5. Al dejar la materia con 5, eso le permite a poder acceder al complementario. Usted tramita el complementario, lo paga también, ¿verdad? Y a ese examen complementario usted se tiene que venir a sacar 6 para pasar ese examen y lo que le faltó para pasar su materia. Quiere decir que si usted dejó la materia con 5, usted se tiene que venir a sacar 7 en el complementario, porque 7 más 5, 12, entre 2 a 6. Por eso se le llama complementario, ¿verdad? Y eso pues para todas las materias. Me parece que solo puede hacer 3 complementarios por ciclo, no puede hacer más. Para que, yo entiendo, van comenzando, algunos no quisieron arrancar ya el ritmo para estudiar otra vez y ahí van a hacer las consecuencias al final, ¿verdad? Todas esas fechas de exámenes y cómo se tramita está en el calendario académico, ya todo el año está planificado. Conmigo espero yo que eso no sea necesario, pero a veces en otras materias sí, para ir conociendo cómo es el sistema. Y entonces con Manuel Kant, ni modo, Manuel Kant es un poquito largo, pues ni este se me cerró. Se cerró. Bien, Manuel Kant ya está ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Les parece que si lo leen ustedes solitos y después hablamos o cómo lo hacemos? ¿Cómo creen ustedes que va a ser más provechoso? En casa también opinen. Pienso que sería mejor si usted lee. Podemos hacer una cosa. Yo lo leo, pero yo no hablo nada de Manuel Kant hasta el final que ustedes hayan hablado. Yo voy a hablar ya unos 15 minutos antes que termine la clase. ¿Por qué? Porque me voy a echar la lectura de todo y no, mi garganta no aguanta. Y hoy salgo hasta la 1. Entonces no me puedo matar la garganta desde ahorita. Entonces, bien. ¿Y cuál es el miedo de hablar? ¿Cuál es el miedo de opinar? ¿Y por qué? Mire, si usted lo que dice está mal, lo único que hacemos es corregir, porque aquí estamos aprendiendo. Si todo lo supiera, no tuviera caso que estuviésemos aquí. Aquí estamos aprendiendo. Y si corregimos o alguien se equivoca, nadie se va a burlar de nadie porque todos estamos aprendiendo. Entonces ya con eso, ¿les parece que lea o ustedes lo quieren leer? Aquí me están diciendo que ellos lo quieren leer. ¿Ustedes? Vale. Entonces, ¿cuánto les doy para leerlo? Se los muestro cómo está. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 páginas. ¿En cuánto tiempo lo leerán? ¿15 minutos? Unos 10 minutos. ¿15 dijo? 10. 10, perfecto. 10 minutos, máximo 15. Entonces yo los espero.
Por si leen aquí, solo me avisan cómo les voy subiendo. ¿Usted va a leer aquí hoy? Bueno, me va avisando cuando le... ¿Está bien ese tamaño o lo necesita más grande? ¿Hasta ahí?
Perdón, le faltaba tramitar. Sí. ¿Por ahí?
¿Le faltó? Vale, vamos a ponerlas y las lee. ¿No? ¿Más? No, está bien. No hace que me pase.
En este cuadrito de llaves no se entretengan tanto, váyanse con la lectura. ¿Ya?
¿Más? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya llegaron o pasaron de la página 193? ¿Sí? ¿Y en casa cómo van?
¿Cómo ver? ¿Ya terminó? Ya Quiero en la ver que sí. 191. ¿Qué dice? En la En la 191 va. 100. Ajá, 191. Va. Entonces, vean, si quieren, hagamos un receso ahí y vamos a hablar un poquito hasta por ahí la 193, porque aquí algunos ya pasaron de eso. Porque si no, se me van a dormir si siguen leyendo. Bien, fíjense, empezamos con Manuel Kant. Nos da el año, pues, en el que él nació y en el que murió. Eso no para memorizarla, pero sí para ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que él se movió. Le dice que fue un hombre que no viajó para nada, ¿verdad? Porque le menciona el documento que no salió de los límites de Prusia Oriental, que era su país. No salió nunca fuera de ahí. Era un hombre sumamente ordenado y sedentario. Quiere decir que no era aquel que veíamos cuando vimos en el Renacimiento, me parece que la cultura griega influenció y surgieron los gimnasios y la persona se preocupó bastante por cuidar su cuerpo. Kant no le afectó para nada eso, ¿verdad? Una mente profunda e infatigable, típicamente alemana. Quiere decir que a él le gustaba bastante leer, estudiar e investigar. Le dice que se formó en las escuelas de Leibniz y Wolff. A Wolff nosotros no lo estudiamos, pero a Leibniz sí. Se recuerda que Leibniz era el que hablaba de que era un dios el que sincronizaba los dos relojes. Y fue el empirismo inglés el que a él le abrió los ojos sobre el problema crítico, quiere decir hasta dónde puede llegar el conocimiento del ser humano y en su defecto cómo el hombre puede llegar a obtener ese conocimiento. Ya venimos de hablar de las sensaciones, que decía la estatua que era olor a rosa, y venía el Luke que decía que nosotros aprendíamos o conocíamos por asociar las cosas. Le dice que Kant no parte ni de ideas en sí, ni de la mente subjetiva, sino de una existencia objetiva de la ciencia, elaborada por la mente, pero dotada de una innegable validez universal. Ya está hablando más seriamente del conocimiento y de su filosofía, que en alguna medida tiene que ser normal y real para todos. No solo lo que yo pienso, sino que lo que en general debemos de pensar todos. Al inicio nosotros hablamos de una verdad. Yo les decía, hay una verdad subjetiva, que es la que yo creo para mí, esa es mi verdad. Pero está la verdad objetiva, es el deber ser de la verdad. Entonces, en eso es donde se enfrascó Kant. Se fue por lo objetivo de una manera más general. Voy a tratar de abarcar las dos páginas. Él me habla, o su lógica habla de juicios analíticos y de juicios sintéticos, ¿verdad? Los juicios sintéticos me parece que son los a priori. Ajá. Los juicios analíticos son los a posteriori y los juicios, esperen, los juicios analíticos son a priori y los sintéticos son a posteriori. Desde ahí parte el cómo conocemos. Por decirles algo, ustedes es el primer siglo que está acá, pero yo no sé si usted en alguna materia de la que inscribió este ciclo, antes de llegar a la clase, usted trató de averiguar del docente que posiblemente le iba a dar la materia. Y si usted ya conoció el nombre, usted comenzó a preguntar. No sé si tuvo esa experiencia. ¿De mí? Va. Entonces le dieron un punto de vista de esa persona sobre mi persona o de otro docente.
Entonces, eso es un juicio analítico. Digamos, me conocieron a mí o conocieron a su docente a través de alguien más. No tuvieron, no había habido contacto conmigo hasta ese momento. Entonces, ustedes me conocían por juicios analíticos. Luego viene el juicio sintético, que es a posteriori, donde usted ya conoció a la persona, compartió y convivió a lo mejor con su docente, y entonces ya usted puede hacer su juicio. No, hombre, lo que me dijeron era todita, ¿verdad? Todo era cierto. O usted dijo parte verdad, parte mentira, o todo era mentira. Entonces, de eso se trata. Nosotros, cuando siempre pasamos haciendo unos juicios a posteriori y a priori, ¿verdad? A priori antes de, a posteriori después de, ¿verdad? Si vamos a un lugar, ¿verdad? Hoy es bien fácil porque agarramos el teléfono y buscamos imágenes del lugar, ¿verdad? ¿Ah? Exacto, queremos ver cómo es el lugar. Pero usted ve las fotos, pero aún así es un juicio a priori, porque no ha estado ahí. Usted dice, veo estas palmeras, veo esta piscina, vamos a ver si es cierto. Cuando llega, usted dice, pues sí. O me mintieron. Eran fotos de otro lugar y los engarzaron ahí y entonces nos hicieron venir. Así es como realmente nosotros conocemos, ¿verdad? A priori y a posteriori. Ahí Kant andaba bastante bien en ese aspecto. El saber científico le dice que reúne dos condiciones fundamentales, la necesidad y la progresividad. Bueno, ¿por qué surgió la primera vacuna contra el COVID? Por necesidad. No existía. Exacto. Y gracias por los que me contestan en casa. Por necesidad. La enfermedad no existía y por lo tanto mucho menos la cura o prevención o la medicina paliativa para poder sobrevivir esa enfermedad. Entonces, surgió como una necesidad. Luego viene la progresividad. Ahora ya no solo hay una vacuna, hay varias. Y depende de a dónde vayamos o de la oferta que está, nos dice, mire, tengo esta, o cuál le pusieron y ya tenemos. Ha habido una progresividad. El saber científico siempre se va a mover así. No sé si les he preguntado yo a ustedes en el caso de su celular, no sé si se ha dado al momento de comparar el teclado de su celular con el teclado de una máquina de escribir. No sé. O el teclado de su celular con el teclado de su computadora. Las letras están en el mismo lugar. Los que aprendimos, los que recibimos en aquel tiempo clases de mecanografía, ¿verdad? Que era difícil porque era dura la tecla, en fin, y era en forma de gradas. Ese orden de ese teclado, de esa máquina de escribir, primero manual y después eléctrica, es el mismo orden de acá. Por eso para mucha gente es bien fácil poder digitar, porque más o menos sabe dónde están las letras. Cuando no hemos aprendido eso, andamos así, ¿ves? Que no las hallamos. Esa primera máquina de escribir dio la pauta. Surgió como una necesidad que querían escribir. Que el papel carbón, que cómo se... etcétera. Y eso me dio la pauta para lo que ustedes tienen ahora. Usted ya no anda jalando ahí sus papelitos de Rades para borrar. Ya no, simplemente en la máquina le da todo. Esa es la progresividad. Entonces, toda esta parte me va a hablar de eso, ¿verdad? Y le dice, obviamente, que el saber es progresivo, que los juicios analíticos son universales. Todos pensamos en la misma línea y actuamos en la misma línea. Ya dejando a un lado los juicios analíticos y sintéticos, le menciona aquí, para él, pues, tres son, digamos, la división de las ciencias o lo que se estudiaba antes estaba en tres grupos. Lo primero, las ciencias puras o las matemáticas. ¿Por qué le llaman puras? Porque son exactas. Aquí y donde sea, 2 más 2 siempre va a ser 4. No va a ser 2.9. Nada, es 4. Las físicas, ciencias de la naturaleza, también llevan números,
pero números que comprueban el fenómeno físico que estamos viendo. Y ustedes van a ser, o son ya casi expertos en eso, ¿verdad? En la velocidad, en la energía, en la potencia, etc. Y vienen las metafísicas, ¿verdad? Que abarca otras 3 áreas. La cosmología, ¿verdad? Los astros, las estrellas, etcétera. La psicología, pues entonces, ¿por qué me enojo cuando algo no me gusta? ¿O por qué lloro cuando estoy triste? Eso es parte de la psicología, que nos ha ayudado a conocernos el por qué nosotros reaccionamos así y también a analizar a alguien que cuando le pasa algo triste se queda tranquilo, inmutable, ¿no? Entonces decimos, esta persona no es normal, porque lo normal es que nuestro sentir reaccione ante las situaciones que estamos viviendo. Que alguien le diga, bueno, yo no sé si usted alguna vez ha encontrado algún compañero que le diga, es que no me aguanto porque sea el examen, lo quiero hacer ya. Cuando la mayoría no quieren que llegue la hora, quieren que el docente se enferme, que algo pase y el examen no se haga, que mejor les pongan una nota apreciativa. Lo normal es que algo que nos pone nerviosos nos va a hacer que el estómago lo sintamos raro y varios síntomas por ahí. Y la teodicea, bueno, ese es Dios, ¿verdad? Veamos qué hay más por acá. Le dice o trata él de darle una respuesta a qué es el espacio y el tiempo. Y entonces le dice que ellos realmente no se pueden representar. Dígame usted, ¿cuándo usted ha visto el tiempo? ¿Cuándo vio usted 3 horas, por ejemplo? No, es imposible. Yo solo puedo ver que el reloj me las marca, pero yo no las puedo tocar. No puedo decir, ahí están, son de tal color. No se puede ver, entonces son formas, dice, que no se pueden representar, imaginar, porque no son realidades en sí, sino que las define como formas, ¿verdad? Formas de nuestra sensibilidad y facultad de poseer sensaciones. Se recuerda que de las sensaciones hemos venido hablando, ahí creo que estamos claros. En desarrollo personal usted ha hablado mucho de las sensaciones, que nos asustamos, que nos alegramos, etc. Entonces él lo define que el espacio y el tiempo son formas de nuestra sensibilidad. Pero y entonces, ¿cómo conocemos? Y ya se va adentrando un poco Kant. Entonces, regáleme su nombre, su apellido para apuntarlo por acá. Esperen, estoy con desarrollo. ¿Cuál es? De Arquimeo. Claro que sí, no tenga pena. Bien, perdón. Y entonces les decía, se viene adentrando acá, entonces, ¿cómo conocemos? Y él comienza llamándole que todo es un caos de sensaciones. Todo nuevo conocimiento que nos llega a nosotros lo vemos desordenado, caótico, no sabemos qué es. Por ejemplo, ustedes recordarán, porque yo sí, quizás a mí me traumó, cuando yo me aprendí las tablas de multiplicar. Yo no sé si para ustedes eso fue terrible. Entonces, cuando nosotros estamos... bueno, entonces tenemos un denominador común, ¿verdad? A lo mejor por la forma y la presión que nos ejercían para aprenderla, ¿verdad? Y dígamela ya, y rápido, y desordenadas, y salteadas. Entonces, era un manojo de nervios, era un caos de sensaciones, todo lo que yo sentía. Pero, una vez usted ya se las aprendió, usted hoy las utiliza, ¿no? Si va a comprar algo, usted utiliza las tablas de multiplicar. Si usted va a dar un vuelto, usted las utiliza. Si usted está llevando matemáticas, obviamente ahí están, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Ya ese caos de sensaciones ya no existe, porque el conocimiento ya nos quedó a nosotros. Ya si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 5? Ya no se pone nervioso. Rápido me da la respuesta. Ya ese desorden, ese caos, ya pasó. Y entonces él así dice, ¿verdad? Que todo nuestro conocimiento, todo llega a nosotros y nos desordena. Yo me imagino mi pensamiento, mi mente,
como que tengo un infinito archivero, se llama, ¿verdad? Los archivos tienen bastantes gavetas. Y en esas gavetas yo me imagino que tengo ordenado todo lo que ya me aprendí, todo lo que conozco. Pero cuando viene un nuevo conocimiento, vamos a una capacitación, por ejemplo, usted va a cambiar de materia y van otras cosas nuevas, en el momento usted se siente un poco así. Y cuando el docente dice, me di a entender, porque es bien pesado decir entendieron, ¿verdad? Cuando a usted le dicen entendieron, están diciendo, mira, tarado, ¿entendiste? No, me di a entender, porque a veces los docentes nos hacemos chibola explicando. Usted dice, más o menos. Cuando está en ese más o menos, estamos en el caos de sensaciones. Pero cuando nos sentamos, analizamos lo que nos acaban de dar, ya se nos ordena. Y entonces cuando se ordena, ese nuevo conocimiento se va a meter a la gaveta donde le corresponde. No somos nosotros los que los ordenamos, es nuestra interioridad. Y bueno, aquí me vuelve a decir el tiempo y el espacio. Me dice que son dos grandes moldes. O casilleros. O formas que condicionan mi sensibilidad, ¿verdad? Todo. Ajá. El agua se adapta a cualquier recipiente, a cualquier volumen. Igual es el conocimiento, ¿verdad? Pero el conocimiento siempre se da por la sensibilidad, lo que yo siento, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que está haciendo frío, por ejemplo? Porque el cuerpo se estremece, ¿no? A través de nuestros poros nos entra esa temperatura más fría y sentimos frío. Igual es el calor. Usted viene de lugar afuera y usted entra a una habitación, usted dice, uy, qué feo, está aquí caliente, porque nos llegó, lo sentimos primero. El conocimiento también lo sentimos, porque yo puedo decir, uy, esto no le entendí nada al profesor, más si él se hizo chibola en la pizarra, yo no le entendí nada. Pues, tenemos ahí que sentimos algo. Veamos. Y entonces, le llama categorías del entendimiento en las que el caos de sensaciones ya se ordenó. Primero tengo un caos, pero cuando ya se ordenó se convierte en categorías del entendimiento. Ya todo está en su respectiva gaveta que va a salir cuando yo lo necesite, ¿verdad? Y a veces, yo no sé, me imagino que a veces algunas gavetas nos cuesta abrirlas porque estamos ahí, ¿verdad? Y es que no me acuerdo. Yo lo leí, pero no me acuerdo. Y estamos ahí buscando ese conocimiento, pero ya lo tenemos ordenado. Ya es una categoría del entendimiento. Cuando habla de la crítica de la razón pura, está hablando del análisis que nosotros le hacemos a las cosas. Y también me vuelve a hablar de la causalidad, fíjense. Le dice, al preguntarme por la causa de las cosas y querer buscar una primera de la que dependan las demás, estoy sirviéndome de la causalidad, que es otra cosa, otra categoría del entendimiento. ¿Sí? La causalidad es cuando nosotros nos ponemos a pensar qué ha causado tal cosa. Por ejemplo, los meteorólogos nos dicen, está lloviendo, ¿por qué? Viene una tormenta, eso lo está causando. Porque viene en otro lugar un tornado, por ejemplo. Siempre el ser humano busca las causas de las cosas, ¿verdad? En el sentido bien natural, pues entonces, ¿por qué me cortó, ¿verdad? La novia o el novio? No, vamos a buscar las causas. No ha sido solo porque le dio la gana. Entonces, esa es ya la razón. Ya era esa persona que ya le daba qué hacer a la cabeza, andar analizando y pensando. Y también, hasta la página que les dije que íbamos a llegar, le dice Kant que tres son los grandes temas que constituyen el objeto, ¿verdad?, de la metafísica. Acuérdense que la metafísica yo se las he venido presentando como aquella materia bastante elevada.
que yo diría que quienes lo manejan bien son aquellos que tienen un doctorado en filosofía o los sacerdotes que estudian bastante. Ellos, al menos a nosotros como docentes de filosofía, quienes siempre nos dan capacitaciones en metafísica son los sacerdotes, ¿verdad? Y recuerdo que en la maestría tuve un doctor que me daba clase, él era doctor en filosofía. Entonces yo me daba gusto preguntándole muchas cosas, porque la metafísica todavía hoy a mí me da bastante problema. Esa la dividen en qué? En tres grandes ramas. El cosmos, ¿verdad? La cosmología, todavía el ser humano se le pone en qué pensar que hay en otro planeta, si hay vida en otro planeta. Alguien me decía ayer, sí, pero el gobierno de Estados Unidos ya declaró que sí existe vida en otro planeta, que los extraterrestres están y que son, y me decía, me dio toda una cátedra ayer de los extraterrestres. El alma. El alma todavía es algo de pensar, ¿no? A veces cuando nos encontramos con alguien que vemos que no tiene sentimientos, y bueno, vos qué tenés adentro, no tenés alma. Porque el alma es espiritual, se supone que nos debe de guiar al buen actuar. Y obviamente Dios. Nunca lo vamos a abarcar. Yo creo que todos tenemos la esperanza de llegarlo a conocer hasta que estemos frente a Él. Antes no. Solo conocemos trazas que me quiere, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo es que Dios no fulmina a este que se está portando mal o está delinquiendo tanto? Porque si yo fuera Dios, no sé a cuántos me hubiera fulminado. Pero Dios no lo logramos comprender nosotros, no entendemos. Y veamos en lo que no han leído, porque ya les falta, creo, poquito. Kant se declara así agnóstico, quiere decir que no cree mucho, pero ¿a qué no cree? Al acceso de Dios por vía de la razón es imposible. A Dios no lo voy a conocer mediante los libros, los cálculos físicos ni matemáticos. Y también dice, son inasequibles para la razón, el alma y el cosmos. Inasequibles quiere decir que no los puedo penetrar, no puedo y conocerlos. Para él, encontró que esas áreas son las que no sabía cómo darle explicación. Sin embargo, es bien interesante que Manuel Kant, a pesar de ser alguien muy crítico, de mucha razón, él creía en Dios y tenía interés por conocerlo, pero llegó a la conclusión que no lo iba a conocer del todo, aunque él fuera un gran matemático. Él escribió este libro, La crítica de la razón pura. Debe de ser un libro muy elevado y nunca me he dado a la tarea, créanme, de poder conocerlo. Veamos qué habla por acá. Él habla un poquito de la moral, pero él habla como que hay diferentes tipos de moral según cómo actúa la persona. Y entonces me dice que la verdadera moral no es heterónoma, es decir, no es una impuesta, ¿verdad? Aunque veíamos al inicio, cuando vimos la ley natural, que ya viene impresa. Quiere decir que no vino como que nos abrieron y nos dolió que nos metieran. Simplemente en la creación ahí está, ¿verdad? Entonces, para él la moral es autónoma. Solo obra moralmente el que actúa con respecto a la ley, sin razones distintas a este cumplimiento mismo. Y es lo que aprendimos con ustedes al inicio, ¿no? La ley moral ahí está, la conocemos, pero solo la va a poner en práctica quien decida hacerlo. No lo estamos imponiendo. Si cometemos un delito, al final es la sociedad la que nos va a condenar. No me van a fulminar porque yo no quiera ser moral. Y de ahí él escribe su imperativo categórico, ¿verdad? Obra de modo que la norma de tu conducta pueda erigirse o pueda ser norma o conducta universal. Hay diferentes formas de poder enunciar este imperativo categórico. Nosotros lo vimos cuando estábamos viendo las categorías de la ley natural, que vimos los principios primarios, secundarios y terciarios. Allá me decía, obra de tal modo que trates a los demás como un medio, no como un fin.
Ahora aquí me lo enuncia diferente. Obra de tal modo que esa acción que estás realizando, tú quieras que se convierta como ley universal o conducta universal. Si yo comienzo a robar y robo aquí y robo allá, ¿será que sería bonito ver que el robar sea tan natural? No, porque nos faltarían brazos y piernas para estar agarrando todas mis pertenencias, porque me las van a robar en esta clase. Hay cosas, decía Manuel Kant, que si yo no me gustan, no las voy a hacer, porque no quiero que los demás me copien. Y se vaya multiplicando de tal forma que se convierta en una conducta universal. Todo el mundo lo hace, ¿y por qué no? Sin embargo, hay acciones que todo el mundo hace y simplemente nos caemos en el permisivismo. Ay, déjenlo, él lo hace. Pero Manuel Kant era bastante serio, cuadrado, le dirían hoy en día. Para Manuel Kant, la existencia de Dios, le dice acá, se deriva de la moral. Aquí está otra forma de enunciar este principio. Mire, obra de tal modo que trates a la persona racional como fin y no como un medio. Muchas veces algunas personas ocupan a los demás como un medio para ascender en el trabajo, ¿verdad? O los hacen trabajar y ese trabajo lo presentan como de su autoría. Ahí han ocupado a los demás como un medio. Pero cuando los ocupamos como un fin, es cuando me esfuerzo por superarme yo, pero que también se supere el que está conmigo. Si estamos en un trabajo, que seamos un equipo de trabajo donde todos vayamos adelante, no solo uno, porque le pongo el pie encima a los demás. A eso se refiere. Los demás deben ser un fin, no un medio. Y bueno, ahí termina lo más importante de Manuel Kant. Yo espero que con esta finalización que he tratado de darle, pues nos dé interés de poderlo leer. Manuel Kant ya no lo van a hacer cuestionarios, los cuestionarios finalizan ya con la entrega que les puse el 26. Obviamente va a haber, tenemos la Revolución Francesa y este tema ya no es la cuestionario, pero sí es material de parcial, ¿verdad? Entonces voy a suspender la grabación para tomar asistencia.